Lea conmigo, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Présteme oído por un segundo y voy a continuar la lectura de este capítulo 1, pero quiero ponerle en contexto de qué se trata esta palabra aquí en el libro del profeta Ageo. Se dice que era el año sexto del reinado de Darío. Es de entenderse históricamente que Israel se encuentra en ese momento retornando de 70 años de cautiverio. Ya se habían dado los decretos a favor del pueblo que se encontraba en Babilonia en este momento, de que, o quizás, Babilonia o Susa, ya Babilonia había sido tomada, pero que retornaran de vuelta a Jerusalén para restaurar la ciudad y para restaurar el templo de Salomón que había sido destruido. En ese momento, el primer contingente o grupo de judíos que había retornado a la tierra, había empezado la obra de la restauración de la ciudad. Hay dos libros que narran la restauración de Jerusalén, que son el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Y son dos libros del Antiguo Testamento. Y citan cómo los reyes que no conocían al Señor obedecieron a profecías bíblicas de que ellos tenían que dejar retornar a los judíos después de 70 años de estar en cautiverio. Ya los muros, probablemente por lo que se cita de los personajes, tanto Zorobabel, que era gobernador, como el sumo sacerdote Josué, eran contemporáneos de Nehemías, Nehemías, estoy citando bien, Nehemías, quien es el que termina la restauración de los muros de Jerusalén que estaban caídos. Es un libro que hemos tocado varias veces aquí, pero aquí el pueblo retorna y empiezan a experimentar una especie de renacer o de prosperidad económica. Y en su prosperidad, como hacen todas las personas, empezaron a olvidarse del Señor. Cuando estamos en dificultad, nosotros corremos a la presencia del Señor. Eso explica el por qué a veces Dios permite tantas pruebas, tantas tribulaciones en nuestras vidas, para que nosotros no perdamos de vista al Señor y podamos recordar que Dios es nuestra fuente, que Jehová Jireh. ¿Cuántos saben que Jehová Jireh? ¿Saben lo que significa Jehová Jireh? Que Jehová es nuestro proveedor. Eso significa, Dios es el que da la fuente de trabajo, el que da las cosechas, el que abre la puerta y la cierra, el que permite que el empleador, aunque la cosa esté mal, no te empiece a mirar como un potencial desempleado. Es Él el que te da la gracia. Es Él el que trae los clientes cuando la persona tiene un negocio. Es Él el que sobre todo hace que lo poco que llega a tu mano se te multiplique. Pero el pueblo en su prosperidad dijeron, bueno, empezamos a restaurar, pero no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, no prestaron atención a traer primero a Dios al centro de la nación en ese momento. ¿Cómo se aplica
esa palabra a nosotros? Pregúnteme, ¿cómo se aplica? Solo me lo dijeron 3. Pregúnteme, ¿cómo se aplica? Bueno, aquí lo que se pone énfasis, mis amados, es en la vida espiritual, en cuanto a nosotros, a la vida espiritual. Para Israel era restaurar el templo, porque el templo representaba tener a Dios en el centro de la nación, traer la presencia de Dios, dar a conocer el nombre de Dios, tener un lugar donde reunirse para aprender la palabra del Señor. Para nosotros, que ya tenemos un templo donde nos reunimos a adorar, que ya tenemos una familia de fe con la que podemos adorar, representa nuestra vida espiritual, el templo de nuestra vida. Diga, mi vida, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y hay una razón por la cual el Señor le dice al pueblo, mire, no ha llegado aún el tiempo, dicen ustedes, y vuestras casas están artesonadas, es porque ellos empiezan a edificar sus casas, a preparar sus huertas, a acomodar sus negocios y todo lo demás, y en su prosperidad se empiezan a olvidar del Señor, se empiezan a olvidar de la bendición del Señor. Entonces, el Señor, cuando tiene los ojos puestos sobre alguien y ha decidido salvarlo, entonces Él tiene que permitir que lleguen momentos de prueba y de tribulación. No importa que usted se vaya a la derecha, se vaya a la izquierda, si Dios salió detrás suyo, usted no se le puede escapar, por rápido que corra. ¿Dice amén? No importa cuán rápido usted corra, no se le puede escapar al Señor. Y el Señor lo que muestra es que el pueblo está experimentando algo que no comprenden. Dice aquí que comían y no se saciaban. Usted no ha comido una comida como que le falta sal y usted se pega un bocado, se pega el otro bocado, se pega el otro. Y cuando viene a ver tiene la panza así y quiere seguir comiendo porque no le encuentra el sabor. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y dice, comen y no se sacian. O lo que pasa muchas veces a los que comen tantas cosas que se intoxican de tantas porquerías que uno come, se intoxica y ya como que le pierde el gusto a la comida. Dice, comen y no se sacian, dicen, beben, dice, beben y no se satisfacen. Dice, se visten y no se calientan. Y sobre todo aquí hay un elemento, el que recibe el jornal lo recibe en saco roto. Okay, aquí hay una palabra para enseñarle al pueblo a disfrutar las bendiciones que Dios le da. ¿Cómo se manifiesta eso? Yo le digo, y ¿por qué Dios puso en mi corazón hablarles de esto? Porque la gente piensa que es solamente el aspecto material o el aspecto económico, pero usted tiene que aprender a vivir en la abundancia que Dios da. En la abundancia que Dios da. La abundancia que Dios da es que usted, lo poco que recibe, usted dice, ¿cómo es que me rinde tanto? ¿Usted no le ha pasado eso? Dice, ¿cómo es que me rinde tanto? Sí. Yo conocí a gente que ganaban 10 veces mi salario y yo daba de lo que tenía. Y ellos siempre estaban llorando y me decían que no le alcanzaba. Entonces yo digo, ¿cómo es que me rinde tanto? Y cuando usted está en la bendición de Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted dice, oye, hasta dinero tengo, y de repente desengancho una chaqueta y encuentro un billete de $100 en la chaqueta. ¡Ay, gócese! ¿Verdad que sí? Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? No hay suficiente. Porque la bendición del Señor está acompañada de cuidado del alma. Y Él dice, óigame, dice, mediten sobre sus caminos. Porque hay gente que gana 5 veces el salario de otro y dicen que no les alcanza. ¿Cómo Dios hace para despertarlo? Yo le digo, bueno, hay que empezar a meditar. No solamente diga, no solamente diga, yo estoy sacando el diezmo. No diga eso, porque eso es solo una parte de lo que es arreglar la vida espiritual. Usted está pasando tiempo en comunión con el Señor,
está pasando tiempo leyendo su palabra, meditando qué cosas tiene que cambiar en la vida espiritual. El mandato aquí es meditar sobre vuestros caminos. Y hay gente que cree que meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Es cuando usted lee una palabra y usted dice, ¿qué será lo que Dios me quiere decir? ¿Qué será lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué cambios yo tengo que hacer en mi vida? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas en mi relación con el Señor tengo que enderezar? ¿Cómo le estoy sirviendo a Él? ¿A qué cosa le estoy dando prioridad en mi vida? ¿Le estoy dando el primer lugar al Señor en mi vida? Yo le digo siempre a mis hijos, prefiero que no estudien y que sean salvos. Me ese cuento de que voy para Japón, para Júpiter, y que yo sé que está el segundo pensamiento para que el diablo se lo lleve, mejor desaparezco los pasaportes, lo quemo. Pero que sean salvos. ¿Dice amén? Eso es lo más importante. Y eso mismo tiene que ser en nuestra vida espiritual. Uno decir, ¿a qué cosa le estoy dando prioridad? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? Y el Señor dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Dice, vaya conmigo al versículo 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo hace el Señor cuando usted arregla la vida espiritual? Mire esto. ¿Cómo hace el Señor? El Señor hace que la salud esté bien, que los hijos se porten más. Ellos nunca se portan bien, pero se portan más o menos. ¿Dice amén? Que no espere. Usted no se portaba bien, no puede esperar que ellos se porten 100%. Adórelo ahora. Pero se tienen que portar más o menos, ¿verdad? ¿Dicen amén, muchachos? ¿Dicen amén? ¿Sí? Entonces, más o menos. No se enferma con facilidad. Y si se enferma y le da la gripecita, le dura unos cuantos días. La gripecita del coronavirus. ¿Verdad? Que si el carro no se le rompe. Yo no sé usted, pero yo recuerdo al hermano Raúl que un día se paró frente a mi rueda y me dice, oiga pastor, usted está tan mal que no puede cambiarle la rueda al carro. Yo ni me daba cuenta que las ruedas estaban gastadas, pero nunca tuve que pararme en un lugar porque se pincharan, porque hasta eso Dios tiene cuidado. Yo recuerdo andar en motocicleta, oiga, por todos lados y nunca tener un accidente en motocicleta. Porque mi papá me decía a mí, hijo, no te vayas por ese lado. Y yo decía, si me voy por ahí tengo un accidente o se rompe el carro o algo me pasa, la motocicleta o algo pasa. Entonces yo me iba para el otro lado. Y jamás tuve un accidente en la motocicleta. ¿Por qué razón? Porque yo entendía que la obediencia vale más que todos los sacrificios. Entonces yo digo, ay, no, mejor aprender por consejo que aprender por trituración y por golpes. Entonces usted tiene que meditar en sus caminos. ¿Cómo recibe el jornal en saco roto o el salario en saco roto, en bolsillo roto? Pregúntenme cómo. Sí, ¿cómo? Miren, usted sale, el policía de tránsito lo está esperando. Usted aumentó 6 millas y le da un ticket. Y no importa que usted dice, pero 6 millas, le da el ticket. Se le rompen las ruedas del carro. Tiene que estar arreglando el carro cada semana. Se enferma. Se le enferman los muchachos. La electricidad le llega como a $600 cuando a la mayoría le llega a $200. El agua le llega a $150. Yo sé que algunos hasta reciben de $200 el agua. Y eso es recibir el jornal en saco roto. Le llega una carta de los taxis que dice que usted debe más taxis que nunca. Ay, alábelo ahora que estamos en época de taxes. O sea, ¿y qué usted cree? ¿Que es Dios que hace todo eso? No. Lo que yo le digo a la gente, lo que hace Dios es que se corre y entonces deja que el enemigo venga.
Y la Biblia dice que cuando usted medita en sus caminos y arregla lo que no está bien en la vida espiritual, entonces Dios empieza a poner las cosas en orden en su vida. Vaya al versículo 8 conmigo. Se pueden pagar cuando está la bendición del Señor. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo usted sube al monte y reedifica la casa? Jesús dijo, miren, el que oye las palabras que yo hablo y las hace, le compararé a quien es semejante. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba firme sobre la roca. ¿Y de qué el Señor está hablando? Prestar atención a lo que Él dice en su palabra. ¿Cuál es el contexto de lo que Él dice en su palabra cuando cita esa palabra? Jesús se está refiriendo a los mandatos del Sermón del Monte, que nos hablan a nosotros de perdonar. Diga conmigo, perdonar. De cuidar los ojos, de cuidar la lengua, de no andar condenando, ni criticando, ni vilipendiando, ni tampoco difamando a otros, ni hablando mal, sino declarando bendición. Y a perdonar cuando alguien tiene algo contra nosotros. Hoy tuvimos una reunión con el pastor de la iglesia americana y otros hombres, éramos como 10 más o menos. Y en la reunión hablaban, algunos decían, óigame, me cuesta mucho, principalmente cuando es parte de la familia, preste oído a esto, y alguien me ofende, y alguien constantemente me ofende, y no hallo cómo arreglar las cosas con esta persona. Yo digo, a ver, dijo uno, es mejor alejarse del otro. Y el otro dijo otra cosa y cada uno dijo otra cosa. Pero inmediatamente el Señor me trajo a la mente a alguien. Y recuerdo que había venido alguien a la iglesia y se aparecía en todas las reuniones. Le gustaba la iglesia, pero no le gustaba el pastor. Y yo lo notaba, a veces yo le decía hello y me ignoraba, hola y me ignoraba. Hasta que llegué a un punto donde dije, oye, cualquiera lo vota. O la vota, porque era una la. Y yo hasta dije en mi mente, ya no la saludo más. Pero llegó un momento cuando yo digo, yo no soy de esa persona que puedo maltratar a los demás o ponerme a hacerle cosas a los demás porque ya me siento mal y tengo que arrepentirme, aunque debía hacerle un poquito de maldad, ¿verdad? Pero me encontré a la persona por ahí y yo dije, me voy a desviar. Y oí esa pequeña voz que me dijo, es fácil amar a los que te aman. Entonces me devolví. Y dije, déjame saludar a la persona. Le di la mejor sonrisa que tenía. No lo hice con hipocresía. Obedecí a la pequeña voz que me dijo, es fácil amar a los que te aman. Y algo cambió a partir de ahí. Obedecí la voz del Señor y algo cambió. Yo digo, o me estaba probando a mí o estaba probando a la persona, pero yo pasé la prueba. Entonces Jesús dijo, si ustedes aman a sus hermanos solamente, ¿qué diferencia tienen con los que no son de la fe? Amen a los que no le aman. Hay que meditar sobre nuestros caminos, hay que edificar la casa sobre roca firme. Hay que hacer los cambios que hay que hacer en la familia o en el hogar. Y alguien me decía, y hablábamos, y decía, exigía que la otra persona buscara del Señor. Y yo le decía, no, pero las cosas no funcionan así. La bendición empieza por la cabeza. Por la cabeza. Diga conmigo, por la cabeza. ¿Verdad que sí?
Si uno busca de Dios en la familia y el otro no busca del Señor, así no funciona la cosa. Y si es el cabeza de hogar, entonces la cosa está peor todavía. El Salmo 133 dice que la bendición desciende sobre la cabeza y desciende hasta el borde de las vestiduras. Lo cual significa que el cabeza de hogar tiene que buscar del Señor. ¿Dicen amén? O sea, usted no le puede exigir a sus hijos que oren si usted no ora. Usted no le puede exigir a sus hijos que lean la Biblia si usted no la lee. Usted no le puede exigir a sus hijos que congreguen si usted no congrega. Usted tiene que ser el ejemplo. Entonces, edificar la casa sobre la roca. Mire lo que el mandato aquí dice, mediten sobre vuestros caminos. Porque se pone énfasis en una cosa muy simple, en la estabilidad espiritual. La gente tiene que tener estabilidad espiritual. ¿Usted sabe por qué ese templo en Jerusalén fue construido? Empezó con una visión. La visión de un hombre llamado David, que dijo, cuando yo sea rey, voy a poner la casa de Dios en el lugar más alto de la nación, en la cumbre del monte de Sión, para que la gloria de Dios esté en el centro de este pueblo y nadie le pueda hacer frente. Y la familia que quiere ser victoriosa, la familia que quiere que en lo poco que tiene, eso poco pueda servirle para algo, tiene que poner a Dios en el centro de la vida espiritual. Dice amén, vaya conmigo al siguiente versículo, que es el 9, y vamos a ver qué dice. Dice aquí, buscáis mucho y allá es poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hay gente, preste el oído a esto, que está convencido que siempre le va a ir bien. Porque ellos tienen buenos salarios, la cuenta de banco está bien, la casa casi la tienen pagada. Los carros que tienen son carros de lujo, tienen todo lo necesario, tienen la preparación, tienen la experiencia y ellos están convencidos que nunca lo van a necesitar al Señor. Pero el Señor dice, si tengo propósito para salvarlo, en un momento lo voy a disipar en un soplo. Y créame, yo he visto mucha gente así. Yo recuerdo visitar a alguien aquí en Estados Unidos, entrar a su negocio e ir a comprar a su negocio y yo para testificarle, hablarle del Señor, decirle, wow, cómo lo ha bendecido el Señor. Y no terminé de decir, un momento me dijo, todo lo que yo tengo, Dios no me ha dado nada, me lo he ganado con mi esfuerzo. Y yo ver a esa persona, no verlo, pero los familiares testificarme. Ah, usted lo conoce. Usted sabe que estuvo preso, usted sabe que perdió el negocio, usted sabe que anda en bicicleta, usted sabe que yo le tengo que dejar donde vivir. Y yo digo, ¿cómo? Dios tiene propósito de salvar a esa persona. Porque usted dirá, ay, pero los impíos les va bien y no tienen ningún problema. Porque es lo único que se van a llevar, porque se van a perder. Pero cuando Dios tiene propósito de bendecir a alguien, Él dice, ustedes van a acumular en casa, van a atesorar y en un soplo lo disiparé para que ustedes me reconozcan y vean mi gloria y mi propósito se cumpla sobre sus vidas. Y ustedes no tengan que vivir en una bancarrota espiritual, moral, constantemente. Entonces, por eso hay que meditar en el Señor. Por eso es que la palabra llega hablándonos a nosotros, porque miren, aún en el juicio que Dios está permitiendo sobre el pueblo en ese momento, lo saca de 70 años de esclavitud. Así nos trajo a nosotros, esclavos. Algunos eran esclavos de Marlboro, de Camel es la otra marca, ¿verdad? De cigarrillo electrónico, de marihuana. Algunos eran esclavos de la Bud Light, Águila, la Presidente, del tarot, del panadero. El panadero es el Mano Santa.
los amasadores, son panaderos. Algunos eran esclavos de diferentes tipos y el Señor los saca de esa esclavitud. Y después lo empieza a bendecir y no identifican que la bendición viene del Señor. Y el Señor dice, por cuanto puse mi mano sobre ti para salvarte, entonces tengo que disipar y tengo que ponerte periodo de prueba. Yo le estoy entregando esta palabra porque el que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Dice amén? No es para que usted empiece a hacer la listita. Ay, Pérez García, Ramón Sánchez, mi suegra que no está aquí, que es la primera. No diga eso. Diga, es para mí. La palabra es para mí. Porque no podemos perderlo de vista al Señor. Yo no sé a usted, pero a mí me ha corregido el Señor. En momentos de mi vida, todos nos corrige. Yo recuerdo una vez, mire, el Señor me mostró que iba a tener una dificultad. Y yo, mire, me arrepentí lo mejor que pude. Y me arrepentí inmediatamente, el Señor me lo mostró en medio de la noche, me levanté, me arrepentí, pero ya el pecado estaba hecho. Entonces, en un momento dado, yo recuerdo que empecé a orar, seguí en las calles, empecé a orar y me presenté delante del Señor. Y cuando dije, amén, ahí mismo ocurrió lo que iba a pasar. Tuve un problema de proporciones mayores. Pero aún así, Dios fue bueno y fue misericordioso conmigo. Pero el problema pasó, porque entonces inmediatamente empecé a meditar en mis caminos. No hubo que decirme ni que me predicaran ni me profetizaran, ya yo sabía el por qué había venido. Entonces yo dije, a portarme bien a partir de ahora. ¿Verdad? Porque uno tiene que aprender de los golpes. Y aun cuando Dios te corrige, lo hace basado en el amor que tiene. Cuando Dios corrige a sus hijos, los corrige en amor. Porque Dios no corrige para destruir, ni corrige tampoco para dejarte tirado. Es para que tú reflexiones y te levantes más bendecido, más victorioso, más próspero, más firme, más estable que nunca. Y la gloria del Señor descanse y repose sobre ti. ¿Dice amén? Vamos a terminar de leer. Vamos a terminar de leer. Y dice el versículo 10, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Oiga lo que dice, y lo que me gusta aquí, mire, versículo 17, y oyó Zorobabel, diga conmigo, y oyó Zorobabel. Oiga, oyó y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió, diga conmigo, y temió el pueblo delante de Jehová. Dos cosas, yo creo que con esto podemos cerrar la palabra. Diga conmigo, escucha. Y oiga. Aquí se dan las dos cosas juntas. Hay que oír la voz de Dios y hay que escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que uno hace cuando escucha la voz de Dios? Tiene que temer. Tiene que andar con temor. Porque hay gente que escucha la palabra y se sientan y lo escuchan como una canción, la mejor canción que le gusta, y luego la olvidan. Y luego se olvidan. Y yo ayer tuve esta conversación con alguien. Y lo primero que el Señor me trajo, saco roto. Saco roto. Y hay cantidad de gente experimentando saco roto. Miren, no sé de dónde acuñé la frase ni de dónde la saqué. Pero en tiempos como estos, como está la economía, es bueno estar enllavado, estar en compañía y tener un amigo que puede convertir el agua en vino. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted va a Walmart y todas las cosas están cada vez más caras. La gasolina está cada vez más cara y no sabemos en qué va a parar esto. Así que hay que estar enllavado con el Señor. Entonces, si usted oye la palabra, tema.
Y no se quede solamente en el versículo y decir, porque hay gente que nunca se da por entendido, nunca entiende lo que le quieren decir. Dice, ¿qué será lo que dijo el pastor? Yo no lo entendí porque no le conviene. No le conviene. Y hay gente así. Es más, hay gente que yo se lo explico a la derecha, a la izquierda, al revés. Y después me dice, explíquemelo porque no entiendo cómo es que hay que hacerlo. Y tú dices, pero ¿y cómo que se lo voy a explicar? Y uno, ¿verdad? Tiene que decírselo así. Ay, quiere darle un golpe, pero no lo hace por amor. Porque Dios tuvo paciencia conmigo, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que ser paciente con su hermano. Entonces, tema y escuche la palabra del Señor, lo que Dios le quiere hablar. Dice, temió el pueblo delante de Jehová. Arregle lo que está bien, lo que no está bien. Enderece lo que no está bien. O enderecemos lo que no está bien. Démosle prioridad al Señor. Démosle prioridad. Siempre me gusta, hay un hermano que vino, bueno, es un hermano, sí, vino a la iglesia y siempre que ve a Analí en el pasillo sale huyendo del supermercado. Si me ve a mí está todo bien, pero cuando la ve a Analí sale huyendo. Porque Analía va y le dice, va a venir el Señor y se va a quedar. Y yo digo, ¿cómo tú te animas a decirle al hermano que va a venir el Señor y se va a quedar? Ya, sí, yo también lo amo, pero de diferente manera. Sí. Entonces, porque él siempre dice, tengo que ir a la iglesia, pero ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, y cada vez que me lo encuentro me dice que va a venir a la iglesia. Y no llega. Y yo digo, al principio yo les digo, pero después yo ya sé lo que viene. El Señor sabe cómo corregir cuando tiene planes de salvar a alguien. Es así, hay que escuchar la voz del Señor, hay que tener temor. Vamos a leer el versículo 13 si vamos a cerrar. Aquí dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. Oiga esto, oiga lo que dice aquí. Dios mandó palabra por 2ª vez, porque Dios conoce la actitud del corazón del pueblo. Dios conoce la actitud de su corazón, Dios lo conoce cuando hay arrepentimiento sincero. Y detrás de lo que yo le dije, la corrección que a veces Dios le da, aún detrás de lo que Él le permite el diablo hacer en contra nuestra, Dios desata bendición extraordinaria después. Y usted dice, wow, no entendía tu corrección, pero ahora veo que aún detrás de tu corrección viene la bendición del Señor para darte mucho más abundantemente de lo que tú pedías o entendías. Y dice el pasaje que Dios despertó el corazón de los líderes, de las cabezas de familia, de modo que esta es una palabra para los cabezas de familia. Esta es una palabra para los cabezas de hogar. ¿Dice amén? Si usted cambia, sus hijos van a cambiar. Si usted es buen cristiano, sus hijos van a ser buen cristiano. Si usted está lleno de la presencia de Dios, sus hijos van a ser llenos de la presencia de Dios. Y donde se muevan, donde se metan a la derecha o a la izquierda, allí Dios los va a perseguir y no los va a dejar vivir en paz. Porque Dios es un Dios de propósito. Amén. Dios cuando se propuso visitar a alguien y la persona teme, escucha, se vuelve de corazón a Dios, el Señor, mire, completa la obra. Si usted lee lo magnífico, dice que el pueblo echó los cimientos de la casa de Dios. Y Dios le dio una palabra y le dijo lo mismo que le estoy diciendo. Dios le dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera. En otras palabras, si me escuchas, si temes, si oyes la voz de Dios, si haces los cambios que tienes que hacer, si te pones de rodillas, si buscas el rostro del Señor como nunca antes, así dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera será mayor que la primera. La bendición que te di antes no es comparada con la que vendrá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a Dios. Y detrás de eso tiene que ir la iglesia del Señor.